Bueno, en este contexto en particular, donde se juntaron las 800.000 firmas para proponer un referéndum sobre los 135 artículos de la ley de urgente consideración, que nosotros apoyamos. Hay 34 que se refieren a la educación y que son perjudiciales, por lo tanto, esta es una primera definición. En este contexto, esta elección es en alguna medida, un enfrentamiento entre los dos proyectos pedagógicos que hay detrás de los dos grandes proyectos del país. Por un lado, la concepción neoliberal que en esa idea de achicar el Estado también intenta achicar el gasto para ellos de educación, recorta, limita el salario, las condiciones de trabajo, desconoce la participación, por lo tanto, y especialmente a los sindicatos. Por otro lado, un proyecto pedagógico popular que para nosotros su máxima expresión fue el primer Congreso Nacional de Educación, maestro Julio Castro, del año 2006, cuya plataforma todavía está por cumplirse. Es cierto que en el 2008 hubo una ley de educación y que algo de aquello se recogió, pero no todo. Nosotros seguimos reclamando el 6% del PBI para educación pública, la autonomía y el cogobierno plenos, y esto garantiza, digamos, que el desarrollo de la educación sea efectivamente popular y forme a ciudadanos que sean capaces de transformar la realidad. Y esto siempre choca con el interés del partido que está gobernando, cualquiera sea, porque la idea es, para el que gobierna, mantenerse lo más posible, y para nosotros la idea es que el ciudadano esté en condiciones de elegir y actuar políticamente en la sociedad. Esto, digamos, es una realidad y en este momento está expresada crudamente porque el proyecto de la coalición de gobierno es muy duro con la educación, es muy duro con las empresas públicas y por lo tanto también es muy duro y tiende a privatizar la educación pública. Por eso nuestra consigna es en defensa de la educación pública. Va a haber 7 listas, pero hay 2 lemas. El lema nuestro en defensa de la educación pública y el otro que reúne a 4 listas que son oficialistas. Así que acá, hoy el diario El País publica un artículo señalando esto. Yo eso que dice el diario El País lo comparto, aunque otras apreciaciones que hace después me parece que hay errores, pero básicamente la idea de que en esta elección se enfrentan 2 proyectos es básica y es así. Nosotros representamos la forma popular y democrática de concebir la educación desde nuestra concepción histórica, que es la pedagogía crítica, cuyo representante latinoamericano más destacado es Paulo Freire, del cual se están cumpliendo el 100º aniversario del nacimiento en el 2021. Los impulsores de mantener la LUC, o sea, la coalición de gobierno, ya comenzaron la campaña y vienen diciendo la educación no tenía resultados y la LUC viene a poner coto a esto y viene a que la educación tenga resultados y tenga eficacia. Bueno, el concepto de eficacia del neoliberalismo, gastar poco, que los que tienen plata puedan salir adelante y que los que no tienen no. Eso es, por ejemplo, la reforma del bachillerato, lo que se propone. La reforma del bachillerato que dice que apunta a que el bachillerato no sea propedéutico, es decir, que no prepare para la universidad, lo que te está diciendo es que ese proceso virtuoso de los últimos años, donde se ha incrementado la matrícula universitaria, donde por primera vez en algunas familias egresaban de la universidad, eso al neoliberalismo no le gusta. Y para nosotros esa es realmente la efectividad de la educación. Se está poniendo foco también en que entre los chiquitines entre 20 y 25 años, el 40% solamente está egresando de secundaria y que el resto va quedando por el camino. Bueno, eso es probable, pero esto tiene que ver con otras cuestiones bastante más complejas que el propio desarrollo de la educación. Yo he visto articulistas que sostienen que el desempleo juvenil es producto de la educación pública, y esto es un disparate. El desempleo juvenil es producto del aumento del desempleo que el desarrollo de la economía neoliberal apunta a eso, porque entre otras cosas el salario es uno de los elementos de ajuste fundamentales para el neoliberalismo. Entonces tiene que haber desempleo para que ellos puedan bajar los salarios.
Quiere decir que no pueden responsabilizar a la educación pública de estos problemas. Son ellos los responsables de 100.000 pobres más, de las ollas populares y de todas estas cosas. Nosotros, y eso después se refleja en los aprendizajes, claramente. Una familia sin trabajo, una familia donde hay que ir a comer una olla popular, tiene mucho más dificultades el estudiante que aquel que tiene resuelta su situación socioeconómica. Por lo tanto, insisto en esto, el proyecto que hay detrás es un proyecto que tiende a una educación para pobres y que los ricos puedan acceder a la universidad pagando, por ejemplo, el preuniversitario, atenta contra la educación, el FPB, la formación profesional básica, que es un mecanismo que ha permitido en la UTU incorporar estudiantes desvinculados, lo achicó, en vez de 3 años va a ser de 2, eliminó los educadores, que eran los que hacían el nexo entre el estudiante y la institución educativa, o redujo los educadores. Es decir, se viene una reforma de la educación media que es compleja y que apunta a todo esto que yo te señalo. Entonces, si los resultados, por ejemplo, este año, arbitrariamente, no sé si arbitrariamente es la palabra, de manera inconsulta, resolvieron modificar el reglamento de evaluación y pasaje de grado. Quiere decir que la exigencia para pasar de grado va a ser mucho más baja que la que había. Te van a decir que tienen unos números extraordinarios, pero el problema de los números no es cuántos pasan o no, sino si hay aprendizaje o no hubieron. Y este es un tema crucial, como el reglamento de evaluación y pasaje de grado, que es un reglamento complejo, elaborado consultando a los docentes, a las asambleas técnicos docentes, de un plumazo, desde el autoritarismo que funciona ahora en la educación pública, te resuelve modificar el grado de exigencia. Entonces, el manejo de la cifra para justificar acciones de tipo político e ideológico me parece que no lo podemos llevar. Nosotros vamos a defender una educación pública de calidad y por lo tanto insistimos, 6% del PBI para la educación pública, la participación de los actores fundamentalmente. Los estudiantes ya han hecho movilizaciones importantes en contra de la reforma del bachillerato, con la consigna de los bachilleratos no los toquen. Nosotros compartimos ese punto de vista, por lo menos que no los toquen en el sentido que lo piensan hacer. Capaz que hay que discutir algunas otras cosas, pero básicamente la diversificación, la preparación para ingresar a la universidad y a los estudios terciarios es fundamental. Y si el estudiante termina el bachillerato y decide que no va a hacer estudios terciarios, igual sale con un nivel importante para incorporarse a otras actividades. Pero estos reclamos, como el tema del 6%, no son nuevos. No. Se vienen arrastrando desde gobiernos anteriores. Por supuesto. No, le voy a decir una cosa porque el diario El País hoy lo dice, da la afiliación política de cada uno de los candidatos. Esto demuestra que la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza no se ata políticamente con nadie. Nosotros reclamamos a los gobiernos progresistas también que cumplieran con el 6% del PBI. Tuvimos movilizaciones importantes, así que no nos duelen prendas. Nosotros representamos los intereses de los docentes, de los estudiantes y de la educación pública, más allá de qué partido sea el que gobierna. Obviamente, en este gobierno ha habido un retroceso importante, ya se redujo de manera fundamental el presupuesto, se redujeron los salarios, se están recortando grupos. Yo vengo recorriendo, este es el departamento número 13 de la recorrida, y en todos lados me encuentro con la preocupación de que han sacado grupos, de que han sacado cargos. Uno habla no solo obviamente con los docentes en la sala de profesores, lo hago, pero con los equipos de dirección. Hay una gran preocupación, porque aumenta la cantidad de alumnos por grupo. Yo vengo de un liceo de acá que me señalan que tenían 10 primeros, ahora van a pasar a tener 8, y que por lo tanto cada grupo va a pasar de 25, 26 a 30 y pico de gurises. Y estas son las cosas que deterioran la calidad de la educación pública. Nosotros no nos atamos a ningún sector político partidario. Nosotros representamos la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza y el PICNT, que ha demostrado históricamente que tiene independencia política. La educación hoy en día está dando respuesta a las necesidades que tienen los chiquilines para insertarse en el mercado laboral, intelectualmente, con la demanda actual. Yo creo que sí. Yo creo que sí.
¿Hay que mejorar? Estoy de acuerdo. Miré que la propuesta de UTU es muy importante, hay polos tecnológicos, hay escuelas agrarias, hay tecnicaturas muy importantes. Yo creo que sí. El problema es que no quieren reconocer que el problema de que no trabaja la juventud es porque no hay trabajo, no porque los eduquemos mal. Y eso es una irresponsabilidad política. Este gobierno llegó diciendo que se iba a hacer cargo. No se hace cargo, le echa la culpa siempre a otro. Nosotros creemos que estamos preparando lo mejor posible. ¿Se puede mejorar? Sí, se puede mejorar. Condición necesaria, aunque no suficiente, 6% del PBI para la educación, y después estabilidad laboral, participación de todos, especialmente en secundaria hay que poner mucho más orejas para escuchar a los estudiantes, participación popular en las decisiones. Entonces, siempre la misma historia, los responsables son los docentes, el responsable de la educación pública, entonces nosotros decimos no, la historia de este país es la historia de la educación pública y nosotros vamos en defensa de la educación pública.